Bien, amados, estamos con un tema sobre el Espíritu Santo y se denomina la vida en el Espíritu, la vida en el Espíritu. Y hoy quiero hablarles de ser llenos del Espíritu Santo, ser llenos del Espíritu Santo. Y quiero aclarar este tema porque afuera hay muchas malas interpretaciones que confunden a las personas. Y Jesús dijo, conoceréis la verdad, ¿y qué? La verdad os hará libres. Hace 8 días, en el texto que estuvimos aprendiendo, decía que nosotros, los creyentes, debemos andar como Él anduvo. ¿Cierto? Debemos andar como Él anduvo. Y la palabra nos lleva a nosotros para ser efectivos, para no ser cristianos mediocres, sino ser cristianos verdaderos. Y el cristiano verdadero depende 100% del Espíritu Santo, totalmente del Espíritu Santo. No dependemos ya de nuestras fuerzas, sino del glorioso y poderoso Espíritu Santo. Entonces, tenemos muy claro que el Espíritu Santo es Dios, que el Espíritu Santo es esa persona que se manifiesta en nuestras vidas de una manera diferente. Vemos nosotros en la palabra cómo el Señor se manifiesta como Jehová, como se encarnó en Jesús para hacerse hombre, para venir a esta tierra. Pero también luego que Jesús va al cielo, viene el Espíritu Santo a hacer su obra en nosotros. Y dice el mismo Jesús lo dijo, y el Espíritu Santo me glorificará. ¿Por qué? Porque Él permite que la obra que hizo Jesús de morir en la cruz no quedara infructuosa, sino que diera fruto. Para que de ese fruto, Él nos convence a nosotros, como dice Juan 16:8, Él nos convence de pecado, Él nos redarguye. Muchas veces conocemos gente que dice, pero es que Él no lo convence nadie. Él es un terco, es obstinado, pero el Espíritu Santo tiene ese poder glorioso para convencernos a nosotros. Y Él usa una herramienta maravillosa que es la palabra. Y la palabra es el martillo que quebranta la piedra. Y el Espíritu Santo es el que convence. Para que nosotros tomemos la decisión, aún pone la fe en nosotros para aceptar a Cristo. El Espíritu Santo usa al predicador para darle denuedo o autoridad, dice la palabra, para que no quede como una simple exposición, sino que la palabra que diga el predicador que está lanzando la palabra, vaya con una unción que toque el corazón y lo convenza. Ahí está la intervención del Espíritu Santo, que no lo podemos ver, pero lo podemos sentir. Porque el deseo del Espíritu Santo es que nosotros recibamos la salvación, pero el que ejecutó la salvación en la cruz se llama Jesucristo. Y el Espíritu Santo hace su obra de glorificarlo, llevando al convencimiento de pecado para que nosotros recibamos a Cristo como nuestro Salvador, como nuestro Señor, y el resultado sea la vida eterna. Yo quiero que le dé un aplauso al que vive. Bien, amados, quisiera que vayamos a la palabra, al libro de Efesios, en el capítulo 5. Miremos los versículos del 18 al 21 y nosotros podemos entender. Cuando hablaba del texto que usé hace 8 días, recordando que decía que el creyente debe andar como Él anduvo. Es bueno preguntarme o preguntarnos, ¿cómo andamos? Pregúntale que está a tu lado mientras tanto, ¿cómo andas?
Y usted dice, bien, gracias a Dios. ¿Cómo andas? A veces creemos que vamos bien. La palabra dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Entonces debemos mirar cómo andamos. Nosotros no nos damos cuenta cómo andamos hasta que alguien o la poderosa palabra nos diga a nosotros cómo andamos verdaderamente. Hacemos las cosas y no, yo estoy bien, pero cuando te dice, ven acá, siéntate, te voy a decir que no andas bien y uno, ¿y en qué momento? ¿Y cómo reaccionamos muchas veces? Nosotros que nos molestamos, ¿cierto? Nos enojamos, nos ofendemos y no aceptamos lo que nos dice. Pero con la palabra no se puede pelear, porque la palabra la hizo el que nos conoce a nosotros. El Espíritu Santo fue el que inspiró la palabra. Pero vamos al texto, dice, vamos al verso 15, vamos desde el 15 hasta el 21. Y vamos a mirar allí el contraste primeramente. Vamos a encontrar algo que es el contraste, un mandato de Dios, y vamos a mirar los resultados o consecuencias. Repito, vamos a encontrar ¿qué? Un contraste. Un contraste es decir, hay algo antagónico, algo que es contrario, opuesto a algo. Y vamos a mirar un mandato de parte de Dios, pero también unas consecuencias o un resultado. Cuando es para mal son consecuencias, cuando es para bien son muy buenos resultados. Pero vamos al texto y dice, mirad pues con diligencia cómo andéis. El Señor dice, mira entonces diligentemente cómo andas. Vamos a leerlo todo y luego lo explico. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Muy bien, verso 16. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Verso 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Ahí está el mandato. El último es sed llenos. No es una opción. El Señor no está dando una recomendación. El Señor está dando una orden. Es imperativo, un mandato. Sed llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. Muy bien, pero miremos ese cuadro comparativo donde dije que hay un contraste, ¿verdad? Pero él primero da una advertencia y dice, mirad pues cómo andéis, mira cómo andas. Y dice, míralo diligentemente, sé diligente, haz un esfuerzo, es inmediato. No lo dejes para después. Y dice, mira cómo andéis, mira cómo andas. Hace 8 días hablamos que el creyente debe andar como él anduvo. Y él hoy nos dice, mira cómo andas. ¿Cómo andas? ¿Cómo anda tu vida? Cuéntame de tu vida. ¿Cómo andas? Y dice, no como necios, sino como sabios. Ahí empieza un contraste y dice, no necios, sí sabios. ¿Me hago entender? No necios, sí sabios. Verso 17, y ahorita lo miramos. Por tanto, no seáis ¿qué? Insensatos, sino entendidos. No insensato, sí entendido. El primero dijimos, no necio, sí sabio. No insensato, sí que entendido, sino del cual, entendido de cuál sea la voluntad del Señor. Muy bien. Y el verso 18 dice, no os embriaguéis con vino, no vino,
porque hay problemas con el vino, sino que espíritu. Entonces, recapitulando, decimos, no necios, sino que sabios, no insensatos, sino que entendidos, no vino, no cerveza, no aguardiente, sino llenos del Espíritu Santo. Y da un consejo en ese intermedio. Aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. Aprovechando bien el tiempo. El TikTok no te produce nada bueno. Te hace perder el tiempo. Mientras tú te ríes en un videíto, pierdes tu tiempo y el que hizo el videíto se está ganando el dinerito. Y empezamos ahí como pelando caña, digo yo siempre. Aprovechando bien el tiempo. Venir al servicio es aprovechar el tiempo. Porque estoy recibiendo de Dios, estoy aprendiendo de Dios y estoy glorificando al único que merece toda la gloria, la honra, la alabanza, la exaltación, el bendito Señor. A Él sea la gloria, la honra y el poder. Estudiar la palabra, escudriñar la palabra es aprovechar el tiempo. Orar es aprovechar el tiempo. Compartir en familia es aprovechar el tiempo, porque los días cada vez son más malos. Entonces el Señor nos muestra este contraste y nos dice, número 1, no necios. No necios. El contraste es ¿qué? Sí sabios. El necio, mire lo que dice la palabra en Proverbios 14:1, pone un ejemplo y dice, la mujer sabia edifica su casa, es decir, sí sabia, porque edifica, construye, influencia para bien. Mas la necia con sus manos la derriba. Por eso dice allá, no necios, sí sabios. El necio es obstinado. El necio dice la palabra que es ignorante, pero no ignorante porque no haya estudiado, sino porque sigue aunque no mira las consecuencias de sus actos. Por eso dice en el Salmo 14 y lo dice en el Salmo 53, dice el necio en su corazón no hay Dios. Desconocen a Dios, saben que sí existe, pero lo tratan de desconocer para que el Señor no se meta en su vida, para que no le confronte la palabra del Señor. Dice, no, Dios no existe, pero sí saben, son conscientes que existe. Pero no quiere que el Señor gobierne en sus vidas porque no quieren dejar su pecado. La palabra, lo dije en el devocional de esta semana, en Juan capítulo 1, dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron porque amaron más las tinieblas que la luz. Amaron más su pecado y mejor lo rechazaron. Así es el necio. La palabra nos enseña mucho sobre un hombre necio llamado Nabal. Terco, obstinado, desagradecido. Y por causa de eso casi lo mata a David y sus hombres. Pero una mujer sabia evitó que mataran a su esposo y sus familiares, porque ella sí salió, se disculpó. El necio no se disculpa. El necio le importa lo que la gente diga. Y sin embargo, por necio murió. Pero el sabio es prudente y la palabra dice, el hombre prudente calla. Eclesiastés también dice que hay tiempo para hablar y hay tiempo para callar. Pero el necio habla y habla y habla neciamente. Y sabe que se le puede venir el hogar encima, pero sigue neciamente. Pero dice que con sus manos lo destruye. Es decir, que la destrucción no es solamente por infidelidad o porque la abandonó, sino que día a día, poco a poco, derriba los ladrillos,
con sus malas actitudes, con sus malas decisiones. Mejor ser sabios. Necios no, sabios sí. Y dice la palabra, no siendo que insensatos, sino que entendidos. A veces esas cositas nos ponen a pensar. Dios quiere que nosotros no seamos insensatos. El insensato habla primero, porque la gente insensata habla y habla y habla, pero no piensa, sino que dice lo primero que se le vino. Por lo general es algo que lo característico de una persona insensata. Y está hablando, y yo voy a comprar una 4 puertas. No tiene ni para la placa. ¿Y qué es la 4 puertas? Y usted lo ve que son insensatos y coge 100,000 pesos y saca sus cuentas y me voy a gastar 1,000,000 y voy para allá y yo voy a ir para Europa. Pero aterrice, deje de ser insensato. Y vive soñando y se gasta lo poquito que tiene alocadamente sin mirar que mañana también se necesita comer. Y Dios dice, insensato no, sino entendido, porque el entendido razona primero, analiza primero, presupuesta primero, antes de hacer las cosas. Ay, Dios mío. En Proverbios capítulo 6, versículos 32 y 33, nos habla algo que es bueno meditarlo. Y dice, mas el que comete adulterio es falto ¿de qué? De entendimiento. Dios dice, no seas insensato, sino entendido de cuál es la voluntad de Dios. El que comete adulterio se cree vivo. Se cree que es capaz de conseguir lo que otro no consigue. Cree que puede manejar las cosas y no se va a dar cuenta ni la esposa ni el esposo. Pero Dios se da cuenta. Y dice, más el que comete adulterio es falto de entendimiento. Y mire, Dios dice que es falto de entendimiento porque no razona bien. Pero ¿qué se cree él o ella? Un vivo y una viva. Dice, corrompe su alma el que tal hace. Por eso faltó de entendimiento, porque está corrompiendo su alma. Y mire lo que sigue diciendo en el verso siguiente. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Nunca. Por eso el Señor nos dice, mira cómo andas. ¿Como necio o como sabio? Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. No siendo insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces, no necios, sí sabios. No insensatos, sí que entendidos. Y luego en el verso 18 dice, no embriaguéis con vino, sino que en el cual ¿qué? Disolución, problema, locura, sino que más bien antes sed llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. Entonces mire cómo el Señor ahora nos dice, no vino, no ron, no cervecita, porque hay unos que son muy vivos. Hay otra versión que dice que no sea dado a mucho vino. Entonces dice, no, pero dice que no mucho, o sea, que sí puedo tomarme mis vinitos. Usted me preguntará si puedo tomarme el vino. Usted puede hacer lo que usted quiera. ¿Yo puedo tomar azúcar, pastor? Usted puede. Pues ¿puedo tomar un veneno? Usted puede, pero no le conviene, no le sirve de nada. La palabra dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, mas no me dejaré dominar de ninguna. De que puede, pero no le va a beneficiar.
Entonces tenga cuidado ahora que se acercan las fiestas de noviembre. Pastor, ¿puedo tener una canita al aire? Tire la peluca si quiere. Pero no le conviene, no le conviene, no le conviene. Ríase que Cristo le ama. No le conviene. Pastor, ¿puedo irme allá a una casetica, echar una bailadita? Usted decide, pero eso lo acerca a Dios. Ahora le pregunto, la palabra dice que todo debe glorificar a Dios. Lo que tú estás haciendo glorifica a Dios. Mira cómo andas, dice el Señor. En ese lugar representas a Dios, glorificas a Dios, lo que vas a hacer glorifica a Dios. Esa es simplemente la palabra, dice que debe andar como Él anduvo. Y mira cómo andas, mira cómo es tu caminar, paso a paso dirigido por el Espíritu Santo. Entonces te dice, no lleno de vino, porque el vino altera la conciencia. El vino, el alcohol, la actividad cerebral la afecta, la coordinación, la voluntad. Algunos se toman unos traguitos para poder enamorar, para decirle la verdad a la suegra y después está diciendo, no debí decírselo. Pero ¿quién te manda? ¿Qué les pasó, hermano? Ríase que a Cristo le ama. Y Dios dice, no al vino, porque eso te controla. Pierdes el control. Más bien, dale el control de tu vida al Espíritu Santo, porque allá hay disolución, allá hay el problema, pero aquí hay bendición, victoria en la venida, la llenura, la presencia gloriosa del Espíritu Santo de Dios. Él está diciendo, no seas necio, sé sabio, no seas insensato, sé entendido. No le dejes control de tu vida al alcohol, dale el control de tu vida al Espíritu Santo, para que puedas andar como Él anduvo, para que puedas estar cerca de Dios. Anteriormente pensaban antes del Antiguo Testamento, todas esas mitologías que habían, que pensaban que el alcohol los acercaba a sus dioses, para darle el control, y por eso se embriagaban y por eso habían orgías y todo eso en dedicación a sus dioses, porque eso los conectaba con sus dioses. Entonces, como tenían esa mentalidad, mire lo que pasa en Hechos capítulo 2, y no lo voy a leer por cuestión de tiempo, pero cuando viene sobre ellos el Espíritu Santo, sobre todos los que estaban en ese lugar, dice la palabra que vino como un viento recio sobre ellos y empezaron a hablar en nuevas lenguas o nuevos idiomas, y todos empezaron a revolucionar, y la gente dice que estaba atónita, sorprendida, y se asomaban y decían, ¿y esto qué les pasa? Empezaron a decir, ¿estos están qué? Ebrios, porque ellos dijeron, no, esto es otra religioncita más, que se embriagan para adorar a sus dioses porque creen que con eso se conectan. Pero no, mire lo que dice en Hechos 2:15, sí me gustaría que lo pusieran. Se levanta Pedro con autoridad y la autoridad del Señor. Y dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Verso 15, dice, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, pues que es la hora ¿qué? Tercera. ¿Eran las qué? Las 9 de la mañana. Siguiente versículo dice, mas esto ¿qué? Es lo dicho por el profeta, y empieza a decirlo. Empieza a hablar y le dice, estos están llenos del Espíritu Santo.
Estos no están ebrios para acercarse a sus diositos, para entregarle el control a los dioses falsos. Estos están llenos del Espíritu Santo. Que hay una diferencia. El que es controlado por sus emociones, por sus sentimientos, por sus fuerzas, que el que está controlado por el Señor. Y usted dice, bueno, ¿y cómo hago yo para ser lleno del Espíritu Santo, para que Él me controle? Hablamos de un contraste y vimos el contraste, ¿verdad? Vimos no necios sino sabios, no insensatos sino entendidos, no vino, sino que ser llenos del Espíritu Santo. Y ahí está el mandato, ser lleno del Espíritu Santo. Pero existe algo también en la Biblia, algo que se llama textos paralelos. Paralelos, algo que va en la misma dirección, dos líneas paralelas, una al lado de la otra, ¿cierto? Nunca se van a encontrar, siempre van juntas. Y dos textos, uno es Efesios 5 y otro es Colosenses capítulo 3. Y vamos a volver a leer el versículo Efesios 5, pero vamos a leerlo del 18 al 21. Efesios 5, 18 al 21. Y dice, Efesios, vamos primero a Efesios, capítulo 5. Dice, lea conmigo, yo voy a leer este primero y usted lee el siguiente para que estemos conectados. Yo sé que estamos grabando y yo les voy a ayudar porque la voz de ustedes de pronto no la escuchan los que están recibiendo. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Otros. Verso 20. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, ahora sí, Colosenses 3, 16 y 17. Son textos paralelos, son muy parecidos porque llevan la misma idea. Y dice Colosenses, allá dice, ¿se llenos de qué? Del Espíritu Santo. Y acá dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Y ahora dice, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Verso 17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracia a Dios Padre por medio de Él. De Él es de Cristo. Gloria al Señor. Acá dice ser llenos del Espíritu Santo. Y usted, estoy seguro que ha visto en televisión, ha ido a otra iglesia y creen que ser lleno del Espíritu Santo es temblar. En esa persona está llena del Espíritu Santo. Creen que ser lleno del Espíritu Santo es saltar. Creen que ser lleno del Espíritu Santo es gritar, llorar. Son manifestaciones del Espíritu. Pero ser lleno es algo totalmente diferente. Porque podemos caer, podemos gritar, podemos brincar. Pero cuando salimos de aquí, salimos en la misma contienda, con rencor, con resentimiento, con odio, con tantas cosas. Y Dios dice, no. Necesitas ser lleno del Espíritu Santo, que te controle el Espíritu Santo para que puedas andar como Él anduvo. Entonces gente dice, no, yo no sentí el Espíritu porque yo no caí, yo no sentí el Espíritu Santo porque no me ericé, no sentí el Espíritu Santo porque no lloré, porque no grité. Pero te vas con la palabra abundando en el corazón. Ser lleno del Espíritu Santo es que la palabra abunde en tu corazón. Usted escuchó el devocional de esta mañana y dice,
que aplique tu palabra en mi diario caminar, dice la canción. Que aplique tu palabra en mi pensar, analice la canción. Una persona llena del Espíritu Santo está llena de la palabra y lo controla el Espíritu Santo a través de la palabra. No es que lo controle, lo coja aquí y estoy así, me cogió el Espíritu Santo y me controlo. No, Señor. El Espíritu Santo te dice en la palabra, no paguéis a nadie mal por mal. Y cuando te hacen algo allá, tú tienes ganas de vengarte, tú tienes ganas de decirle, pero la palabra te recuerda que eres un hijo de Dios. Y cuando tú obedeces la palabra, no tu impulso, no tu emoción, está siendo controlado por el Espíritu Santo. Él inspiró la palabra. Él la dio para nosotros. Si usted lee allá en Lucas capítulo 5, dice la palabra, ora por el que te ultraja y te persigue. ¿Qué hacemos nosotros con los que nos ultrajan, con los que hablamos nosotros? También le sacamos los trapitos al sol. Y tú me dices y yo te digo. Me pegaste, me escupiste, pero te dije. Qué consuelo, ¿verdad? Pero te dije y me desahogué. Pero esa mala actitud contrista al Espíritu Santo que está en usted y está en mí. Cuando yo actúo por esa emoción, por el impulso, cuando ando en esa contienda, cuando me dejo llevar de ese temperamento, el Espíritu Santo que está en mí se entristece, se contrista. Pero cuando yo dejo que la palabra abunde en mí, yo sé lo que Él dice, que debo más bien orar por esa persona que me ultraja, esa persona que anda hablando mal de mí, que yo quisiera vengarme. Cuando yo más bien le hago caso a la palabra abunda en mí y soy controlado por el Espíritu Santo. Entonces de nada me vale decir, Señor, yo vengo aquí, yo lloro, yo canto, yo me tiro en el suelo, Señor, yo sentí, me cayó escarcha, me cayó oro. Y cuando salgo allá afuera me agarro a puño con el que sea. No está lleno del Espíritu Santo, está lleno de mundo. Te está controlando como el vino, pero el vino malo. Mire qué diferencia. Y el Señor dice, no necios, sino sabios. No insensatos, sino entendidos. Razona primero. Mira las consecuencias de tus actos. Y no vino para que no le entregues el control al alcohol. Entrégale el control al Espíritu Santo. ¿Y cómo se lo entregamos? Cuando obedecemos esa palabra que abunda en nuestro corazón. Él me está controlando. ¿Quieres ser lleno del Espíritu Santo? Ama su palabra. Obedece la palabra. Él dijo que no oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Entonces, nos pasa eso y lo que hablaba la semana pasada. Hermano, ya no estoy en el mundo, soy salvo porque recibí a Cristo, recibí el Espíritu Santo. Pero ya no tengo condenación porque Cristo me salvó. Y ninguna condenación hay a los que están en Cristo Jesús. Pero mi cristianismo es nada más visitar la iglesia, relacionarme un poco, no oro, no interesa la palabra, no apoyo la obra del Señor. Me quedo en la orilla y Dios no quiere que te quedes en la orilla. Dios quiere que salgas del mundo, pero que te profundices en el Señor y seas lleno del Espíritu Santo. Y para ser lleno del Espíritu Santo necesita que la palabra abunde en tu vida. Necesitas interesarte por la palabra, necesitas amar la palabra, necesitas practicar la palabra. Entonces vemos los resultados en el verso 19. Dice ahora, verso 19 de Efesios, capítulo 5, para terminar. Dice, hablando entre vosotros con salmos
Eso es el resultado cuando yo aplico la palabra en mi vida, cuando estoy lleno del Espíritu Santo. Puedo hablar entre nosotros suavemente, sin ser áspero, sin ser agresivo, sin ser ofensivo, porque lo que yo haga hacia mi hermano, hacia mi hermana, entristece el Espíritu Santo que está en mí. Y hablando entre vosotros, ¿con qué? Con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Verso siguiente. Dando siempre gracias a Dios por todo, al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces mire que Dios dice, cuando estoy lleno del Espíritu Santo, pero miremos el verso 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Se me iba a escapar uno bueno. Habla primeramente de mí. Cuando estoy lleno del Espíritu Santo, cuando la palabra abunda en mi corazón, es decir, conozco la palabra y quiero vivirla, la pongo en práctica, empiezo a actuar de una manera diferente y a hablar de una manera diferente. Dejo la quejanza y empieza la alabanza. Y puedo cantar al Señor. Desde que me levanto tengo esa canción en mi corazón de agradecimiento a Dios. Es decir, que cuando estoy lleno del Espíritu, el primer beneficiado soy yo. Pero también dice que me lleva a relacionarme bien con los demás. Porque ya después viene y habla de los matrimonios más adelante. Si estoy lleno del Espíritu Santo, estoy lleno de la palabra y estoy dispuesto a obedecer la palabra, me puedo sujetar fácilmente a la autoridad. Porque la palabra dice que debemos, ¿qué? Sujetarnos a las autoridades superiores. No me va a costar sujetarme a la palabra. No me cuesta sujetarme a la autoridad. La sujeción es voluntaria, a pesar de. Puedo saber más que mi jefe, pero él es el jefe y me sujeto a él. Lo respeto. Más adelante le dice, mujeres, sujétese y respete a su marido. No habrá problema en la sujeción, porque Dios lo dijo, y como Dios lo dijo, y en mí abunda la palabra, yo estoy lleno y me controla la palabra, me controla el Espíritu Santo, yo me puedo sujetar. Y hay una sujeción voluntaria entre el esposo y la esposa. El esposo se sujeta y la esposa se sujeta, pudiendo cualquiera de ellos tomar el mandato. No se trata de mandar, se trata de cumplir lo que Dios dijo. Y si Dios lo dijo, nosotros lo hacemos. No es que yo tengo 30 años en la iglesia y viene el que apenas tiene unos días de estar sirviendo y me dice que me siente aquí. Yo no me voy a sentar aquí, yo me voy a sentar acá. Y a mí nadie me manda. ¿Quién te está? Mira cómo andéis. Como necio, como insensato. Y no te está sujetando porque la palabra no está abundando en ti. Pero si usted viene y dice, sí, me alegro, uno nuevo, como esos chicos, no. Esos chicos yo quiero escucharlo, no importa que no toquen perfecto. Y está bien, te felicito, eres nuevo. Bueno, bueno, no me gusta aquí, pero me voy a sujetar porque llegué tarde, porque no puedo pretender que llegué tarde y me tengan la mejor silla. Y cuando yo me sujeto, el Espíritu Santo que está en mí se agrada. Y Él empieza a trabajar en mí. Pero cuando yo digo, y en esta silla no me siento, y deja de estar mirándome, el primero afectado soy yo porque el Espíritu Santo se contrista en mí. Entonces Él dice que los resultados
es que yo voy a estar entonces con ese gozo cantando al Señor. Voy a tener una buena relación porque no me cuesta sujetarme. Y dice, número 3, dando gracias a Dios en todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios actúa en mí, con los demás y con mi Señor. Si dejo que la palabra abunde en mi vida y ser lleno y controlado por el Espíritu Santo. Pero ¿qué queremos nosotros mostrar? De que tenemos poder, que tenemos autoridad y a mí nadie me manda y que cuidado me mira y conmigo nadie se meta. Y dice, pero soy creyente, adoro a Dios y lloro aquí, me tiro en la de allí y me voy todo sucio. Pero ¿de qué me sirve eso? Si Dios no está agradado conmigo y tengo el Espíritu Santo afectado en mi vida. Entonces, mirad cómo andéis, no como necios, sino como sabios, no como insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Mire, entendido qué es lo que quiere verdaderamente Dios. Y no embriague su vida, no le dé su vida al control del alcohol, sino déle su vida al control del Espíritu Santo. Creyentes que serán efectivos, crecerán, agradarán a Dios. Y la palabra dice que cuando el camino del hombre es que agradable a Dios, aún hasta sus enemigos los hace estar en paz con Él. Entonces estamos luchando, Señor, todos los días. Mira que no, todavía Dios de la gloria no se abre esta puerta. Mira Dios que todo el mundo me mira. Mira que todo el mundo me rechaza. Y el Señor te dice, es tan fácil. Ama la palabra, llénate la palabra y vive la palabra. Así de sencillo. Y estarás lleno del Espíritu Santo. Vamos a ponernos sobre nuestro.